al Dios al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, al Dios de nuestro corazón. Sea siempre, Señor, esta gloria de, de poder mirar lo que al acercarnos tú nos das y poderte mirar a ti, Señor, acercándote a nosotros. Porque todo el que se acerca a ti, pues de su interior corran esos ríos de agua de vida. Y todo, Señor, lo que tú acercas, pues Padre, sea con esa lluvia temprana y tardía. Porque toda nuestra existencia siempre ha sido, Señor, una siembra. Y hoy bendecimos, Padre, que tú nos enseñas a sembrar este año y mirar, Padre de los cielos, todo lo que nuestros pensamientos, todo lo que nuestra mente, Señor, ha planeado y ha hecho, pero Señor, se ha quedado en una siembra a veces, de manera que hemos visto, Señor, una siembra a medio camino, pero todo lo que tú has planeado, en cambio, se va cumpliendo, porque Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tú eres el que sales, tú eres el que trabajas, tú eres el que, Señor, sigues velando por tu obra, por tus hijos, Señor, y el que para y el que no paras con tu fidelidad, y el que cuando tienes que callar, Señor, nos das todo el impulso de que el silencio sea justamente para silenciar a tus enemigos. Porque cuando te levantas, Señor, y levantas esa bandera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros también podemos flamear y podemos, Señor, hacer que esos ejércitos, pues así como, Señor, cuando se abren nuestros ojos, podemos ver los cielos, la grandeza, Señor, de tu infinito amor, la grandeza de tus ejércitos, así podamos decir, Señor, esos somos nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros sino los que ocupamos el sitio que tú nos has dado? Y así, Señor, como hoy, el sitio, Señor, en la casa del Dabar, la casa del Dabar, Padre de los cielos, recibiendo toda esa bendición de ese ministerio, que es lo que topa nuestras manos, lo que topa nuestro espíritu, lo que unge nuestro espíritu. Así también, Señor, con los que de cerca o de lejos, como Nati o como todos los demás de la casa del Dabar, en cambio, Señor, están levantando, Señor, su bandera. Porque en el nombre de Cristo Jesús, esas banderas tienen que flamear al norte, al sur, al este y al oeste, Dios de los cielos, porque esas banderas tienen que ser, Señor, las que miren tus enemigos, porque, Señor, si tus enemigos miran, nuestros enemigos miran esas banderas, Padre, ¿cómo no retrocederán esas aguas, Señor, de injusticia, esas aguas amargas? ¿Cómo no se secarán, Señor, esas raíces, Señor, de amargura? ¿Cómo, Señor, esa dureza no caerá, Señor, ese pedernal, esas zarzas, Señor, esos espinos, esas cosas que se han querido poner al lado, ¿cómo no caerán si nos ven, Señor, en Cristo Jesús, caminando nuevamente erguidos, Señor, pisando en tu estado, Padre de los cielos, poniendo esa bendición de esa raíz que alimenta, porque esa es la que sustenta, Señor, desde la roca más profunda de nuestro corazón, la que sustenta, Señor, de savia a todo, Señor, este sembrío, esta siembra, y Señor, esa siembra que levanta nuestra cabeza, diciéndote, Señor, he aquí el fruto, los hijos de nuestros hijos, los hijos de la casa del Labalo, los hijos, Señor, que están en el nombre de Cristo Jesús, llevando tus buenas nuevas, llevando, Señor, tu unción, tu bendición, y poder llegar, Señor, a este momento, a este Shabbat, y decir, Padre, estas son nuestras fuerzas reconfortadas, porque aquel que no duerme, aquel que no ha encontrado reposo, pues nos ha dado los sueños. Y ese, Señor, es nuestro reposo, saber que nuestros sueños son el sí y el amén de este Shabbat, y saber que este Shabbat, Señor, podemos decir, caminemos, que el Shabbat es para caminar y que la siembra, Señor, siga caminando, porque sigue caminando, Señor, tus siembras, tus hijos, tu semilla, y esa, Señor, camine justamente sobre esos enemigos de muerte, de oscuridad, pero se levante erguida, Señor, para resplandecer, porque, Señor, la luz de tu fruto siempre, Señor, nos encontrará dando el fruto de tu justicia, el fruto de Cristo Jesús, el fruto del amado, el fruto del bien amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. eh, si tienen alguna pregunta con respecto al día martes, hablábamos respecto a, a las rocas. Yo creo que Mateo, Mateo 13, 20 y 21, claro, Mateo 13, 20, 21, que se va uniendo con lo que el octavo mes habíamos visto. Entonces dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende,
Él arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que le oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza. Entonces, como ustedes ven, es una secuencia de la siembra. Y lo interesante de esta secuencia de la siembra es la conexión de la siembra. ¿Con qué se conecta la siembra? Y, y eso es lo que estamos haciendo conexión, y yo creo que eso es lo que es el fruto de cada mes, y es cada una de las vidas, cada uno de nosotros, el poder hacer conexión con las cosas que conecta a Dios. Así que mire la conexión, ¿no es cierto? Y el octavo mes, entonces vamos viendo conexiones. El séptimo mes, ya sabemos, la conexión del séptimo mes es la cosecha. Entonces, inmediatamente viene el octavo mes, y la conexión de la cosecha del octavo mes es la conexión de la siembra, de ya la siguiente siembra. Y la conexión de la siembra es la conexión del sembrador. Y la conexión del sembrador es toda la planificación del sembrador. Bienvenidos, bienvenida Erika, Lina, bienvenida Adri, bendiciones, porque estamos aprendiendo a conectar. Esto es súper importante, porque todo, ustedes ven, todo esto es una conexión, todo esto es una conexión, y una conexión, y una conexión eh, una conexión que es, ¿cómo le puedo decir? Que es demasiado fuerte el momento que nosotros vemos en dónde conectamos con el octavo mes. Yo creo que ahí fue la conexión más fuerte que tuvimos, porque la conexión del octavo mes es la conexión de las tinieblas, es la conexión de Abraham. Entonces, esa es importantísimo. Por eso aquí está la secuencia, ¿no es cierto? Entonces, si no, nosotros, la siembra es una conexión de todas las cosas que Dios la va programando desde su cabeza, ¿sí? Pero la conexión de su cabeza, el momento que se conecta todo esto, se conecta con la siembra, porque viene la conexión desde arriba, desde el memorial, viene hasta los pies, y de los pies viene hasta el fundamento. Sí, así que esa es la pregunta, ¿no? La siguiente conexión, la conexión del noveno mes. ¿Cuál es la conexión del noveno mes? La conexión del octavo mes. ¿Cuál es la conexión del octavo mes? A ver si a cada uno de nosotros nos quedó la fuerza, porque esto se tiene que seguir conectando. ¿Cuál es la fuerza de la conexión del octavo mes para usted? O ya nos vamos directamente al noveno mes. ¿Cuál fue la fuerza de la conexión del octavo? La siembra, La siembra, todo es la conexión, la conexión es la siembra, perfecto. La siembra, ¿cuál es la conexión del octavo mes? La conexión, El arado, la, la semilla, la conexión. Mire, la conexión, todas estas sí ve que son conexiones, la siembra, la semilla, el arado. ¿Quién más? Dani, Adri. Pues, pues la conexión, la conexión fuerte es la de las tinieblas. Esa es la del octavo mes. Y por eso es la que estamos viendo. Porque las tinieblas, ¿con qué nos conectan a nosotros? Justamente con lo que es luz y con lo que no es luz. Las tinieblas conectan con lo que es aparentemente tinieblas, con lo que es tinieblas y con lo que es sombra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que diferenciar en este noveno mes, porque este noveno mes, como ustedes ven, la conexión ya viene porque usted conecte justamente la sombra o las tinieblas, y conecte la luz o, o, o la oscuridad. Exactamente. Entonces, eh, todo esto lo tenemos en el mes, en este noveno mes, porque del octavo mes que decíamos, el verso 19, ahí está el octavo mes. Dice: a todo el que oye la palabra y no la entiende, el maligno viene y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que, si ve, la conexión de todo a través
obviamente a través de la cabeza, a través del memorial, nos hace ver todas las cosas que justamente se mueven a través, a través de la cabeza y a través del memorial, de lo que es de lo que no es la cabeza y de lo que no es el memorial. ¿Y qué se mueve ahí? Se mueve una falsa cabeza. ¿Y cómo se llama esa falsa cabeza? Pues en el mes noveno, en el mes octavo lo tenemos, se llama cabeza, se llama piedra angular. Y en el mes noveno, ¿cómo se llama esa falsa cabeza? Vamos al mes noveno, porque ahí vemos la conexión, dice, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Entonces, el uno, ¿dónde está? El uno está está con las tinieblas, con el entendimiento. Bueno, ya pasamos del mes octavo, el mes noveno. Pedregales, pedregales. Esa es la conexión del noveno mes. Entonces, este es el que recibe la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza. Así que la conexión, ¿cómo se conectan los pedregales? ¿Cuál es la conexión de los pedregales? ¿Cuál es la conexión de los pedregales? ¿Será las imágenes un Entonces, memorial contrario al de Dios? por eso nosotros tenemos que ver justamente porque tenemos la solución en el libro de Lucas. O sea, tenemos ya el antecedente para que usted, para que no le no le quede la menor duda. Vamos a, exacto, vamos a Mateo, perdón, a Mateo, a Lucas, al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 11. Dice, la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando reciben la palabra y reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la sucumben. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire, por eso los otros evangelios no tienen Lucas 8, capítulo 8, verso 13. ¿Quién tiene una versión diferente? Yo tengo aquello sobre la roca. La mayoría debe tener sobre la roca. Difícilmente va a cambiar esto. Yo tengo sobre la Mi piedra, ¿Perdón? sobre la piedra. Sobre la piedra. Muy también tengo yo lo mismo. Yo también tengo sobre la piedra. ya, sobre la piedra. ¿Y quién tiene sobre la roca? Solo yo he tenido sobre la roca. ¿Sí? ¿Alguien tiene sobre la roca? Yo tengo sobre la roca. ¿Roca o piedra? ¿Roca o piedra? ¿Qué opina? Entonces ahí tenemos un antecedente. ¿Sí? ¿Roca o piedra? ¿Qué mismo es? ¿Roca o piedra?
Yo diría que piedra, porque es de tropiezo. Porque es piedra de tropiezo. ¿Qué más? Y la roca es roca de la salvación, roca de agua viva. Ajá. Mire, vámonos a Mateo. Marquito, Sí, yo dígame. creo que independientemente de roca o piedra, la diferencia es que si estamos cimentados sobre la roca que es Cristo, es diferente que sea cualquier piedra que sea dura, ¿no? Sea dureza de servicio. Ya. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por un lado, estamos cimentados en la roca y eso todos lo sabemos, pero no todos tienen la capacidad de mirar. Pedregales es la de Lucas. Los demás hablan de pedregales, pero Lucas no habla de pedregales, sino Lucas habla de roca. Y por eso es importante porque no es cualquier roca, sino esta es la misma roca, la misma palabra que nos habla, que dice que por lo tanto cualquiera. Entonces vamos a lo que dice Adri, la roca fundamental, ¿no? Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ahí ya tenemos el antecedente. ¿Qué es la roca? Por eso el noveno mes, el octavo mes es de roca. El noveno mes es de roca. Y obviamente no de cualquier roca. Y obviamente ahí es donde nosotros enfrentamos el problema de la roca. Porque ¿cuál es el problema de la roca? El problema de la roca, todos lo señalan. ¿Cuál es el problema de la roca? Dice, mire, eh, todo aquel que oye, aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la persecución, la aflicción, enseguida tropieza. ¿Ya? Entonces, por eso, todo esto tenemos que... Entonces, primero, ¿alguna pregunta del martes o nuevamente retomamos el martes para que retomemos el noveno mes? ¿Alguna pregunta? Ninguna, creo, ¿no es cierto? Entonces, el problema, como decíamos, el problema del martes es este, que por un lado tenemos lo que es, pero por otro lado vemos cómo se desenvuelve esto. Entonces, esto se desenvuelve. Un punto de, un punto de, un punto de conexión ya vemos que es la roca. ¿Qué es la roca? ¿Qué es la roca? Adri dice, es la roca en donde estamos fundamentados, es la roca en donde edificamos, ¿ya? ¿Qué es la roca para usted, Hugo? Donde colocamos nuestros cimientos, ¿no? Donde La colocamos que nos, nuestros, la que nos sostiene. donde colocamos nuestros cimientos. La que nos Entonces, mueve, ahí tenemos el problema. Mía, ¿qué es la roca? la que nos mueve. La roca es la que nos mueve. Ya, seguimos con el problema del martes, entonces por eso necesitamos preguntas o si no volvemos. Es el fundamento. Es el fundamento. Ahí está el problema. Todos tenemos metido eso, es el fundamento. Y cuando nosotros hablamos del fundamento, ahí es donde vamos a ver justamente cómo se desarrolla el problema. ¿Quién más? ¿Qué es la roca? Daniel ya tiene contestaciones que son. Dina, ¿qué es la roca? Daniel, Yo diría, Eh, Daniel. no es donde se conecta la siembra con la Exacto, semilla. eso es lo que eso es lo que yo necesito, eso es lo que estoy tratando de decir y estamos tratando
No está tratando de decir Marcos, sino que estamos tratando de conectar. Con el fundamento conecta, de acuerdo, pero no conecta con el fundamento, sino conecta con, como dice Daniel, si no hay una conexión más fuerte. Entonces, esa es la que tiene que estar bien metida el mes octavo y el mes noveno. Porque ¿a dónde afecta? Nuevamente, el fruto del octavo mes nos voló la cabeza a todos. Porque si perdemos el fruto del octavo mes, vimos que todo lo que pasaba. Ahora vemos que también tiene que ver con roca. Y si recuperamos el fruto del octavo mes, mire lo que está pasando. No mire lo que está pasando, no lo que va a pasar, lo que está pasando en el noveno mes. Mire las lluvias, mire la casa del lavar, mire los tiempos, mire cómo usted aporta, mire su trabajo exactamente, mire lo que está haciendo. Y mire que todo, ¿qué está pasando? Está pasando que, como en otras épocas, pucha, está pasando que produce frustraciones o está pasando que más bien produce conexiones. Eso podría decirle para continuar. Hasta aquí, el noveno mes está produciendo conexiones o está produciendo frustraciones o está produciendo cansancio. ¿Qué está produciendo? ¿No? ¿Qué está produciendo? Bueno, dejémoslo entonces, porque todavía no está produciendo eso. Pero eh, como decíamos, Lina nos faltaba. La roca, ¿qué es la roca para usted? La roca fundamental. No le escuchamos. Bueno, ¿estamos? Entonces, ahí viene el otro antecedente. Si estamos hablando del noveno mes de roca, ¿no es cierto? El octavo también, pero ahorita estamos en el noveno, ya pasamos del octavo y no quiero continuar. ¿Sí me escucha? Ahí le escucho. Ya. No le escuché bien la pregunta. Perdóneme, si me puede repetir, por favor. ¿Qué es para usted la roca? Lo que estamos preguntando. ¿Qué es la roca fundamental o qué es la roca? Porque la roca es lo importante. Más o menos entendiendo que de la roca depende nuestra posición para enfrentar las aflicciones y las persecuciones, para mí es ¿cómo le digo? El saber mi posición, el saber qué espíritu tengo, el saber cuál es la semilla, cuál es la palabra y qué tan profunda está la palabra. Ya, entonces, exacto. ¿Qué tan profunda está? Pero ahora vamos a ver, justamente, nosotros tenemos que ver la profundidad a través de este versículo. Porque nosotros leímos los versículos en donde Dios interpreta, pero ya de antemano, ya hay una interpretación. ¿Sí? Cuando les dice, mire, otra parte, estoy nuevamente en Mateo 13. Ya me salí de Lucas porque nos quedamos en Mateo. Pero ya, ¿por qué me salí de Lucas? Primero me metí a Lucas porque, por favor, estamos hablando de la roca. Es importantísimo que usted diferencie entre los pedregales y la roca, o mejor dicho, entre las piedras y la roca. Exactamente, entre las piedras y la roca. Es importantísimo que usted pueda hacer la diferencia. Y el único que hace esa acotación es Lucas. Directamente dice, esto es una roca y no es una piedra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la roca y la piedra? Entonces, la roca, estamos hablando de que la roca es Cristo, la roca fundamental. Pero me quedo con lo que dice Daniel, porque la roca es la que conecta la siembra. Si no hay una conexión, resulta ser que algo está pasando, porque si le ponemos a la roca como fundamento, la conexión estaría en los fundamentos, y claro que están los fundamentos, pero que queda a medias. Entonces, esta es la parte en donde conectábamos desde el día martes que decíamos, mire, otra parte cayó en pedregales, ¿sí? Aquí dice pedregales, pero estamos hablando de la roca. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Ah, perfecto.
Entonces, aquí viene el problema. ¿Cómo solucionamos el problema del sol? ¿Quién es el que reconoce el sol? ¿Quién reconoce el sol? Los hijos. Ah, voy a reformular la pregunta. ¿Quién reconoce el sol? ¿La raíz, el fundamento o la roca? La roca fundamental. A ver, ¿cómo le hago la pregunta para que me entiendan? ¿Quién es la que reconoce el sol? ¿No es cierto? ¿La raíz o la roca? Ahí ¿Cuál estamos. sol, Marquito? ¿El sol de justicia o el otro sol? La raíz, diría yo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, esto es lo más visual. Lo más visual que usted pueda tener, lo está viviendo en el 9º mes y lo está viviendo con las lluvias. Lo más visual. ¿Cuándo caen las lluvias? Para un poquito de ponerle en colación de lo que estamos preguntando. ¿Cuándo han caído las lluvias? Cuando hay conexión, En este tiempo. Cuando ¿Han está caído de la día, roca presente. de día o de Cuando está noche? la roca viva presente. De día o de La, noche. Después de la la siembra. la De Después de día o la sombra de de noche. siembra. Dios. De de día o de noche, noche. Ah, a la sombra. de noche. De- Cuando hay la después sombra de la de Dios. siembra. De noche. De noche, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, se siembran los pedregales. Enseguida, pero cuando salió el sol, ¿ya? Entonces, yo le pregunto, ¿quién es quién reconoce el sol? ¿La raíz o la roca? Bueno, ¿quién reconoce? Yo digo la raíz. La raíz reconoce el sol, ¿ya? ¿Quién Yo reconoce digo el sol? la raíz, ¿no? La La raíz, raíz, porque no Yo está también hablando de la una raíz. conexión con el sol. la raíz, Yo ¿ya? también la raíz. Ujú. Ya, la raíz reconoce, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Y quién dice reconoce la roca? Yo digo, Marquito, que reconoce la roca. Ya. ¿Cómo la raíz? Pregunta, ¿cómo la raíz reconoce si la raíz está metida? Está profunda. ¿Cómo reconoce? Lo único que hace Pe- con la raíz, Pero ¿sabe? la semilla está conectada con la raíz. No, Pero Sí, es que porque la la semilla saca la raíz. con la roca, pues. no, porque está aquí aquí se dice, cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz. Por eso, si hubiera tenido raíz, entonces no se hubiera quemado. Exacto, entonces no había quien reconozca, pues. Entonces, la que Pero porque conecta, no tenía tierra, porque eran piedras. Pero es que la raíz está en la roca. no, dice, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, pero brotó porque no tenía profundidad de tierra. Entonces, brotó, enseguida se alegró, eso dice, se alegró. Aquí viene. Aquel que se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo que, lo que le estoy diciendo es que tiene que haber una conexión. La raíz tiene que conectar, la raíz conecta hacia abajo, pero desde donde se reconoce todo esto es desde arriba. Entonces, el sol reconoce la luz, pero la luz no reconoce
Pero las tinieblas no reconocen la luz. ¿Estamos? Entonces, se necesita alguien que reconozca la luz. Eso es lo que le estoy diciendo. Se necesita algo o alguien que reconozca la luz. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí sí estamos todos. ¿Qué pasa si no hay aquí? ¿Qué pasa si es que no hay alguien que reconoce la luz? Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Dónde estoy otra vez? Cuando salió el sol se quemó. Ya. ¿Por qué se quemó? ¿Por qué se quemó? ¿Por Porque qué se no dio quemó? raíz. por no Se reconocer la quemó la luz. semilla, dice. No, ¿reconoció o no reconoció la luz? No reconoció la luz. Y si no reconoce la luz, no hay una conexión de luz. Y entonces la luz, ¿en qué se convierte? La luz es, Oscuridad, tinieblas. la luz se convierte exactamente, la luz se convierte en un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la luz, el problema es el sol. Eso es lo que le está diciendo. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Entonces, ahora sí ya resumo todo esto. Si usted no reconoce la luz, usted tiene un problema de energía eléctrica. Porque cuando se va la energía eléctrica, ¿qué pasa? Se quema, se queman las cosas. Cuando, o mejor dicho, hay tinieblas. ¿Qué pasa cuando viene la energía eléctrica? Se queman las cosas. Sí, más o menos así. Eso es lo que le está diciendo. Pongo la semilla, o sea, soy el sembrador, hago toda la conexión, pero el momento de hacer conexión con la semilla, el momento de hacer conexión con la siembra, ¿qué pasa? Les doy luz y ¡puf! Enseguida saltó y se quemó. ¿Por qué se quemó? Entonces, no se quemó por un asunto de piedra, se quemó por un asunto de conexión. Entonces, en donde se conecta todo eso, en donde tienen que hacerse todas esas conexiones, ¿cómo se llama eso? Eso se llama memorial. ¿Ya? Entonces, si le va bien y usted conecta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si conecta? Si No hay, conecta con electricidad. claro, no hay cortocircuito. Ya. Si le va bien, si funciona bien, chévere. Pero si funciona mal, si algo le pasó mal, algo le va mal, ¿qué pasó? Viene la energía eléctrica, ¿y qué pasó? ¡Puf! Se funde. ¿Y qué se fundió? ¿Y qué se fundió? Se fundió su energía. ¿Qué se fundió? Se fundió su luz. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahí tiene sentido. Si se funde su luz, resulta ser que su luz, ¿sí? O mejor dicho, ¿dónde está? Si se funde su sol, si se funde el sol, si le funde el sol y se funde el sol, ese problema es del sol. Pero si es el problema del sol, es el problema de las tinieblas. Eso es lo que digo. Y si usted no se da cuenta lo que tinieblas, de lo que es oscuridad y de lo que es sombra, obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si usted no sabe eso, ¿qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? Ahora, entonces, toda esta conexión, toda esta conexión se llama memorial, toda esta conexión se llama luz, toda esta conexión se llama espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿el espíritu qué hace? ¿Qué hace el espíritu? ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? Conecta todo. Conecta todo, conecta la siembra. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? Entonces sigamos. Dice, conecta todo. Es aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. ¿Qué hace la luz? Fue sembrada la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Qué hace la luz? Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que solo es temporal. ¿Qué hace la luz?
Y por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace? Saca esas siembras, ¿no? Exacto, exacto. Esa respalda, levanta y produce, hace que esa siembra. Entonces, la luz hace que se mueva la roca, o mejor dicho, la roca hace que se canalice, que haga sinapsis toda la luz, la roca. Entonces, al hacer toda esa conexión, al conectar, ¿qué conecta? Conecta la tierra. ¿Qué más conecta? Conecta el corazón. ¿Qué más conecta? Conecta la palabra. ¿Qué más conecta? Conecta el tiempo. ¿Qué más conecta? ¿Ya? ¿Qué más conecta? Conecta la roca. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que desconecta todas estas cosas? Lo que desconecta todas estas cosas se llama aflicción o persecución. La raíz de ellos. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que desconecta todas las cosas? La aflicción, la palabra viene, la aflicción y la persecución desconectan. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando desconectan? ¿Qué sucede? Enseguida tropieza. ¿Qué sucede? ¿Por qué tropieza? ¿Por qué tropieza? Porque no tiene luz. Porque Está hay un, oscura. porque hay un tropezadero. ¿Por qué tropieza usted? Porque hay un tropezadero. ¿Cómo se llama ese tropezadero? Ahí está más fácil. ¿Cómo se llama ese tropezadero? Tinieblas. Piedra dura, La piedra de tropiezo. pedregales. Exacto, exacto. Entonces, en donde tropieza todo es en la piedra de tropiezo. Entonces, ahora sí vamos en retrospectiva. Si tropieza en la piedra de tropiezo, ¿la luz en qué se convierte? En tropiezo. ¿La tierra en qué se convierte? En tropiezo. ¿El sol en qué se convierte? En tropiezo. ¿La semilla en qué se convierte? Todo se convierte en tropiezo. ¿Por qué se convierte todo en tropiezo? ¿Por qué? Porque no tengo, porque en lugar de tener una piedra que conecte todo, tengo una piedra que tropieza todo. Y esa piedra no es una piedra, esa piedra son un montón de piedras. Entonces, no está haciendo conexión ¿en dónde? ¿En dónde no está haciendo conexión? ¿Está haciendo conexión en Cristo? Sí. Ahora, ¿está haciendo conexión en sus piedras? No. ¿Por qué? Porque tiene un montón de piedras. Entonces, ¿en dónde están esas piedras? ¿Qué están produciendo esas piedras? Esas piedras producen tropiezos. ¿Por qué? Porque la piedra que desecharon, entonces por eso esto es una cuestión nuevamente, el noveno mes es una cuestión de piedras. Y esto, entonces, ¿en dónde tropiezan? Tropiezan en el sol. ¿En dónde tropiezan? Tropiezan en la raíz. ¿En dónde más tropiezan? Ayúdeme pues, ¿en dónde más tropieza? ¿En dónde está tropezando? Yo le pregunté, ahora dígame usted, porque yo le pregunté, ¿en dónde está conectando? Ahora, ¿en dónde está tropezando? ¿Está tropezando en la tierra? Le digo, Marquito, la misma palabra hace que uno tropiece si es que no está viviendo esa palabra. si no conecta, eso es lo que le digo, si no conecta, por Dios, si no conecta en usted, la palabra se le comienza a convertir, la palabra le convierte en aflicción y persecución. Entonces lo que le está diciendo es, hey, noveno mes, tienes piedras de tropiezo, un montón de piedras de tropiezo. Ahora, ¿en dónde están esas piedras de tropiezo? ¿En dónde están esas piedras de tropiezo? En la Aquí. mente, en la Mente. mente. Exacto, A ver, en el memorial. ¿En dónde están las piedras de tropiezo? En la mente. ¿En dónde están las piedras de tropiezo? En el corazón. Y si está en la mente el corazón, ¿en dónde están esas piedras de tropiezo? Está en su fundamento. Y en el caminar. Y por supuesto. Entonces, ahí, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve Cristo? Si mis piedras me hacen tropezar. Entonces, ejemplos. Ejemplos de tropezadero. Ejemplos de tropezadero. Fiestas de Quito. Ejemplos de tropezadero.
No. Ahí hay un montón, pues entonces, Marquito, Thanksgiving, Navidad, ¿cómo se llama? Día de las Brujas, toda esa porquería. Uy, Pero ahora el noveno mes. Ahora, quíteles esa. Por Fin de supuesto. año, Día de Reyes. Nochevieja. Año Por, viejo. por eso, mire, por eso lo que le dice, mire. ¿Dónde está? Mire, aquel que se sembró la semilla en pedregales, entonces hay un montón de piedras de tropiezo, ¿sí? Oye la palabra y enseguida recibe con gozo. Entonces, piedra de tropiezo, gozo, fiestas, ¿qué más? Comida, Comida, exacto, ¿qué más? Comida, vida, ¿qué más? Dice, baile. escuche, no tienen raíz en sí mismo. Entonces, ¿en dónde está la raíz si no está en sí mismo? ¿En dónde está la raíz? Las tradiciones en sus antepasados. Tradiciones, ¿en dónde está la raíz? En la En cualquier, familia, pues, en en la cualquier cosa familia. En menos lo en que nos han Cristo. sembrado. Por supuesto, pues en sus raíces, pues eso es lo que le estoy diciendo, pues. Por eso le dice, mire aquí, no tienen raíz en sí mismo, es decir, no son raíces propias, porque todo lo que usted tiene de tradiciones no son raíces propias, ni siquiera son raíces de sus papás, son raíces extrañas, de piedras extrañas, de conexiones extrañas. Ahí está más comprensible. Ujú. Entonces, por eso le digo, todo esto tiene que conectar en los cielos, en la tierra y en usted. Mire hacia afuera, está conectando. Y si no está conectando en usted, ¿cuál es el problema que no está conectando? El problema que no está conectando se llama luz o se llama energía. Eso es lo que le dice. Porque el sol, una cosa es el sol y otra cosa es la luz. ¿La luz conecta o no conecta? Amén, sí conecta. ¿El sol conecta o no conecta? El sol de Claro. justicia, sí. Si Sí, es No, el no, claro. de el sol, por Ah, de favor. no. No, El entonces. sol, ¿conecta o no conecta? No. Mm. El sol, la única forma que tiene que conectar, la única forma que conecta cuando el sol refleja la luz de la luz verdadera, porque de lo contrario el sol mata. Seca, ¿Ah? Seca. seca. Porque el sol fue creado, el sol refleja, por eso, bueno, el sol refleja la luz verdadera, fue creado como un lucero de la luz, de la luz verdadera, pero cuando solamente, entonces, si el sol está apartado, ¿problema de quién es si está apartado el sol? ¿Quién le quitó la conexión con la luz? ¿Quién le quita? La luz verdadera. Le quita, digo, pues, ¿cómo le va a quitar la luz verdadera? Perdón. ¿Quién le quita la conexión? ¿Quién le quita? La tiniebla. Las tinieblas. Sí. Exacto. ¿Quién le quita? Las Los piedras. pedregales, es decir, usted es el que le está quitando esa luz. No sé si me explico, ahí sí. ¿Me explico? Ay, ahí nos quedamos. ¿Me explico? Si yo no conecto Amén, la luz, Martín. ¿ah? Sí, sí, se explica. Por eso nosotros hacemos Shabbat. Por eso nosotros no oramos, no pedimos a Dios. Por eso no estamos pidiendo las cosas que no son lo que Dios nos está dando, lo que Dios nos da. El noveno mes nos da fruto. Y cuando nos da fruto, lo que nos está dando es el sol. Cuando nos da sol, lo que nos está dando es la conexión para que conectemos. Y eso podamos desarrollar. Y eso lo transformemos en oración y lo transformemos en un mover del Espíritu. Amén. Amén. Ahí sí. Sí, Martín. Exacto. Entonces, ese sol separado por esos pedregales que hacen sombra,
como son el sol, la luna, como son las tinieblas, esos que se interponen, esas tinieblas que se interponen. ¿Qué sucede? Quíteles esas tinieblas y ¿qué aparece? Mejor La dicho, luz. espérese, están las tinieblas y está el sol. Sí, las tinieblas y el sol. ¿Ya? Quítele las tinieblas, ¿qué pasa? ¿El sol qué La, hace? ¿Qué hace el sol? tiene el reflejo de la luz. No, 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 no. Igual tinieblas. A ver, El sol quema. el sol Ah, quema. mm, La luz, el sol y las tinieblas, esa es la unidad, eso es lo que tenemos que, ahorita el noveno mes, el sol y las tinieblas. Quítenle la luz, quítenle el sol y las tinieblas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las tinieblas? Lo, Terror, aflicción, lo se Se tragan. mismo, tropiezan, ¿ah? Lo mismo, tropiezan. lo mismo, lo mismo, le secan, lo mismo, le queman. Quite, entonces usted dice, quitémosle y pongamos el sol. ¿Qué hace? Lo mismo, le quema y le seca. Entonces, por eso, ¿en dónde está la diferencia? ¿No es cierto? Lo mismo. La diferencia está en qué es lo que nosotros movemos. ¿Nosotros movemos tinieblas? No. Entonces, cada vez que nosotros vemos estas densas nubes, ¿qué se está moviendo? Se está moviendo dos cosas. Se está moviendo las tinieblas y se está moviendo la sombra. ¿La sombra de quién? La sombra de la luz. ¿Y la luz de quién? La luz del sol, no, la luz de Cristo. Para que el sol y la luz alumbren a quién? Alumbren. La luz alumbre al sol. Y la luz alumbre o de vida o de lluvias a las sombras. Ahí, ahí estamos. Pero esto depende de qué. ¿Sí ve? Esto depende de las raíces, como decíamos, porque las raíces deben ser las propias, las nuestras. ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es nuestra raíz? Solamente, Cristo, ah, Cristo es la raíz. Cristo es nuestra raíz. ¿Y cuál es la raíz de Cristo? La raíz de Cristo es David. ¿Por qué la raíz de Cristo es David? Porque David es el bien amado. Entonces, ¿cuál es la raíz que nosotros conectamos, no es cierto? La raíz de Cristo es su buen amor, el bien, la misericordia. Amén. Entonces, por eso dice, por causa de la palabra. Así que la palabra, ¿qué hizo? La palabra que mostró. El momento que viene una palabra. Sí. ¿Hay gozo o no hay gozo cuando viene la palabra? Hay Hay gozo, luz. hay luz, hay luz. Pero esa luz, ¿para qué es? Para que conecte mi luz, ¿no es cierto? O sea, para que yo desarrolle, para que yo comience a pensar, para allá, que yo comience a dar luz a mis pensamientos, para que yo comience a dar luz a mi sombra, para que yo comience a dar luz a todo lo que yo estoy moviendo. Porque de lo contrario, si no muevo luz, ¿qué voy a mover? Tinieblas. 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 Y cuando no mueva tinieblas, ¿qué me voy a mover? Sol. O sea, voy a mover energía eléctrica, como quien dice. Es decir, la misma cara del sol, la otra cara del sol es las tinieblas, pero las tinieblas y el sol sin el reflejo de esa conexión. Porque cuando el sol no está el que camina delante de la luz. No está la lámpara que iluminamos. Eso decíamos, lo que le pasó a Abraham. ¿De acuerdo? Entonces, habla Abraham, ve tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba en medio de eso? Estaba el sol y estaban las tinieblas. Pero, ¿qué es lo que lo conectaba? ¿Quién el que tenía que conectar eso? ¿En dónde estaba ocurriendo todo eso? ¿En dónde estaba ocurriendo? Acá. Estaba ocurriendo en la cabeza de Abraham. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora en la cabeza, en nuestras cabezas. Tengo un minuto.
para que nosotros podamos ver qué es el noveno mes. Entonces, en el noveno mes hay agua, en el noveno mes hay nubes, pero en el noveno mes hay oscuridad, en el noveno mes hay todo este mover, ¿ya? Y usted dice, chévere, pero al mismo tiempo que se mueve esto, ¿quién está moviendo todo esto? Al mismo tiempo que se está moviendo la piedra, se están moviendo las piedras, ¿sí? Y cuando se mueven las piedras, mueven las raíces. ¿Y, ¿Y cómo se siente cuando se mueven las piedras y las raíces? ¿Cómo se siente? Afligido. Póngale lo mismo, perfecto. Afligido, afligido y perseguido. Afligido y perseguido. Entonces, todos los afligidos y los perseguidos, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron durante años? Raíces de raíces que vemos en el 10º mes. ¿Qué hicieron los afligidos y los perseguidos? ¿Qué hicieron? Mover Ejemplos, ¿qué piedra. hicieron? Le doy ejemplos, crearon las Navidades. Le doy ejemplos, crearon el Black Friday. Le doy ejemplos. Ahora, ¿qué más hicieron usted? Cumpleaños. Crearon los cumpleaños, no, en el mes de diciembre. ¿Qué Mantener más? las tradiciones. ¿Perdón? Mantener las tradiciones. Le crearon tradiciones personales, familiares, de su casa, de su vida, de todo su entorno. ¿Sí? ¿Sí o no? Incluso de nuestra mente. Exacto, exacto. Le crearon una nueva mente. ¿Cómo se llama esa mente? ¿Cómo se llama esa mente? Memorial. No, De esa mente dureza. No, Amaltea. piedras. Piedra le de, crearon, Piedras. le piedra de crearon Piedras. tropiezo. pedregales, exacto, pedregales. Qué tan duros son esos pedregales? ¿Ah? Durísimos. ¿Qué tan duros son? Bien Son fuertes. tropezaderos. Son diamantes, Ujú. diamantes. ¿Cómo rompe usted diamantes? Con la raíz. Con el martillo que es Cristo No, pues Jesús. difícil romper un diamante. Exacto. Entonces, en lugar, eso es lo que decimos. El noveno mes se da cuenta lo profundo que es, y el domingo vamos a hablar justamente de eso, de esos diamantes y esas perlitas que se están creando en usted y que se han creado de generación en generación. Pero ahora, sí, usted quiere romper esos diamantes. Amén. 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 Ya. O yo le pregunto, ¿o usted quiere hacer conexiones de siembra, conexiones Pero, de memorial? pero es que Conexiones de memoria, pues, con esas conexiones se rompen esos diamantes, ¿o no? Pues es que, obvio. Conexión. a ver, pregunta, por eso mi pregunta. Rompiendo las tinieblas, ¿usted hace conexiones? No. No, No. Ahora, haciendo conexiones, ¿usted pasa por en medio de las tinieblas? sí, Sí. como Sí. antorcha. Amén. ¿Cómo anda? Ahora, ¿usted pasa como antorcha o usted pasa como luz? Como luz. Y Como para luz. pasar como luz necesita llevar una antorcha. ¿Y Así cómo se es. llama esa antorcha? ¿Cómo se llama esa antorcha? Espíritu. Ay, La luz del o sea que espíritu. el espíritu es una antorcha. La luz del espíritu, pues. O sea, por eso, o sea que el espíritu es una antorcha. Antes ahí me doy. Como Ah, el ya ve, ya estandarte. ve. ¿Cómo? Es como el estandarte, ¿no? Ya, por eso le digo, ¿cómo pasa por las tinieblas? Como banderas. Pasa, pasa, Levantando la luz, levantando Una la luz. lámpara. exacto, pasa con una lámpara. Y esa lámpara, ¿a quién tiene que encender? A la Esa mujer. lámpara tiene que encender a la antorcha. ¿Cómo se llama la antorcha? La antorcha se llama Juan el Bautista, porque la antorcha se llama el espíritu de Elías para volver. ¿A dónde tiene que volver? El corazón y la mente, ¿a dónde tiene que volver? Padre. De A la los antorcha o a padres la a los lámpara. hijos. A Al la antorcha o Padre. a la lámpara. A la A la A la lámpara. antorcha o a la lámpara. lámpara. A la A A la la lámpara. antorcha lámpara. y a la lámpara. A los dos. Perfecto. Entonces, por eso le pregunto, Juan el Bautista, ahora vamos. Juan el Bautista, Juan el Bautista.
¿Cuántos pedregales tenía? Muchos. 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 Juan el No. Bautista, ¿era la antorcha o no era la antorcha? Sí. Sí. ¿Ya? Juan el Bautista, ¿cuántos pedregales rompió? Ninguno, solo Ninguno. levantó la antorcha. Ninguno. Rompió. Gracias, porque cuando no rompió ninguno, rompió todos. Pero la idea no era romper todos. Ahora, ¿cuántas conexiones hizo Juan el Bautista? ¿Se da cuenta? En su cabeza, ¿cuántas conexiones? ¿No le cachó la pregunta? Una. Una. ¿Y cuándo fue una? ¿Cuándo hizo una conexión? Cuando le volaron la cabeza. Aló. Oh, entonces, cuando le volaron la cabeza, ¿qué le volaron? Esas piedras. La Le antorcha. volaron las piedras, amén. ¿Qué más le volaron? Entonces, usted escoja, ¿se vuela la cabeza o hace la conexión? Hago la conexión. Oh, ahora me expliqué, entonces, ¿qué es el noveno mes? ¿Qué es el noveno mes? Conexión, Marquitos. De conexiones. Por eso el noveno mes, por eso el noveno mes es mes de tropiezo. O mejor dicho, es mes de tropiezos o de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama tropiezo? Dice. ¿Por qué solo hay un tropiezo? ¿Por qué solo hay un tropiezo? Por la roca. Exacto, porque la roca exactamente solamente les hizo tropezar una vesita y el momento que tropezaron, todas las rocas, ¿qué pasó cuando tropiezan en Cristo? ¿Qué pasa con todas las rocas? Se funden. Todas caen. Tropiezan, 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 tropiezan y tienen que seguir tropezando y tropezando y tropezando y tropezando y tropezando hasta que se hagan polvo. Amén. Al igual que cuando la piedra que derribó a la estatua de Babilonia, Marquito. Pero si la Biblia es mi sangre. Porque esto, esa es mi vida, esa es su conexión, esa es mi cabeza. Porque no es que todo ayuda a bien para los que aman a Dios. No, todo es tropezadero para las piedras de tropiezo, pero la piedra de tropiezo es conexión para mi vida. Amén. 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 Tropiezo, sino para mi siembra, para mi semilla, no para mis fiestas, no para mis ahogamientos. No para mis tradiciones, no para las tradiciones de mi familia, no para quedar bien con el vecino, no para quedar bien. No. Amén. Amén. Ahora sí, diga, aunque sea por política. Mira, hoy en la casa del Lavar, ¿conectamos o no conectamos? Sí, claro. Ya. Daniel, ¿conectamos o no conectamos? Amén. Amén. Alexandra, ¿conectó o no conectó? Sí. Nancy, Plinio, ¿conectaron o no conectaron? ¿Ya? Entonces, lo que le estoy diciendo es, no le contesten al pastor por condescendencia, pero para mí conectó, a mí me conectó. Porque a pesar de haber barrido 10,000 veces, conectó, yo no sé cómo. Llegamos a la casa y conectamos. Y todas las cosas se siguieron conectando y se siguen conectando. Amén. Así es. Ahora sí le pregunto, ¿está conectando Lina? Adri, Amén. Erika, ¿estamos conectando? Amén. Amén, Marquito, porque esas piedras están rodando y la roca es la que está tomando su posición. Amén. No.
Entonces se da cuenta cuánto trabajo nosotros tenemos y cuánto trabajo está haciendo, no para que llueva, sino para que nosotros conectemos eso y conectemos la ciencia que, que hace que la piedra edifique mi casa. Wow. Amén. Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo digo, wow, eso es lo que yo digo. Con una neurona de mi cabeza, con el memorial del Señor, solo una cosita, cómo se echan abajo un montón de preconcebidas cosas. Pero cómo conectan todas, hasta ahorita todas han conectado y hasta difíciles de mi casa conectan, siguen conectando, las de este día, las que han pasado y las de la siembra de mis hijos. Amén. Mírenles a los chicos de la casa del Dabar ahora, a los niños. Mire su vida conectando. Pero para conectar eso, usted tiene que mirar todas esas rocas de tropiezo, las suyas y las de afuera. ¿Qué le parece? Y si no tropieza, y si no tropiezan esas cosas, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a levantar? Nombres. Si se levantan, como decía Erika, si se levantan las comidas y todo, y las comidas y las tradiciones, ¿quién se levanta? Dígame. ¿Quién cree que se levanta? Si se levantan las tradiciones, si se levantan esas raíces, si se levantan esos tropiezos, ¿quién cree que se levanta? Las tinieblas. Y se levantan la gran persecución, las grandes aflicciones y los grandes tropiezos se levantan. La Y ese momento plenitud. que se levantan, ese momento que se levantan, ¿qué van a hacer en su cabeza esas cosas? ¿Hacen o no hacen cortocircuito? Sí. Y no dejan ver la luz. ¿Y a quiénes afectan? Le afectan a usted, ¿a quién le afecta eso? Le afecta a sus hijos, ¿a quién le afecta eso? A los que usted estaba conectando, a los que está conectando. Que nos rodean. Sí. Por supuesto. ¿Por qué? Porque afecta a la siembra. Ujú. Entonces, toda la siembra tiene que conectar. ¿En dónde conecta toda la siembra? Toda la siembra conecta en los ojos, conecta en la luz, conecta en el memorial, toda la siembra. Porque el rato que usted no conecta en eso, para usted, si no conecta eso, le da lo mismo las tinieblas que la sombra del omnipotente. Le da lo mismo el día playero con sol o la luz que se está levantando, porque no reconoce las dos. Y si el sol no va acompañado del sol de justicia, y si el sol no va acompañado del espíritu y la lámpara, y si el sol no va acompañado de la antorcha, pregunta, ¿a quién está acompañando usted? Entonces me explico. ¿Por qué? Porque después de cada sol, vaya a ver, después de cada sol después de cada lluvia aparece el sol. ¿Y para qué aparece el sol? ¿Para qué aparece? Para Para secar. secar. El sol aparece para ver si hay alguien que se levante como luz, porque si no el sol solito va a secar, pero si yo me levanto como luz y sigo moviendo y no estoy esperando lluvia, solo su lluvia es sol, sino que lo que estoy haciendo es conectando. Mire, esto no es temporal, esto es siembra. Amén. Esto es Entonces, si es siembra, es fruto. Y nuevamente, es la bendición de ser pastor y la bendición. Porque el pastor, la bendición de ser pastor es que tiene que enseñar la grandeza de la palabra. Y la grandeza de la palabra es integralidad del fruto. Si no enseñamos eso mes tras mes, ni Moisés se salva.
por no enseñar la integralidad del fruto. Ni Elías se salva por no enseñar la integralidad de la conexión. Y ni el fruto se salva. ¿Por qué? Porque el fruto, la integralidad es del mes. Entonces la integralidad de lo que recibe el mes tiene que desarrollarlo y hacerle íntegro y completo. Y por eso se da cuenta, escoja el octavo mes. ¿Cuál está más, más fuerte? ¿Cómo le podría decir? Pesado quizás. Estás conectado. Eh, Escoja el del octavo mes, a mí, como le digo, me rompió el esquema. Ahora el de noveno, escoja, ¿cuál está más conectado? Escoja usted, ¿cuál está más conectado? El del octavo estuvo conectado. ¡Hecho gato, se secó! El de noveno está más conectado. Peor, porque después de estas lluvias viene el sol y le va a secar más. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Sí, así es. ¿O Yo está más? pienso que precisamente Pero estamos hasta hoy, aprendiendo todo esto para ir moviendo, No, yo no. Pero y Marquito, los dos ya conectándola. hacen sentido, o sea, los dos ya hacen sentido y van haciendo conexiones que deben. No sé, ya, a mí ya me van conectando. Perfecto, eso es lo que está pasando, mire. Esa es la conexión, octavo, noveno mes. Es que Porque ya es no mes de estamos siembra. conectando ya. Ya no estamos Amén. conectando. Por eso, mire, por eso es la casa del Dabar. Por eso es la casa del Dabar y por eso para mí fue una bendición ahora. Yo fui fue una bendición. Pero ¿sabe cuándo entendí eso? Cuando yo conecté. Después que vine ahí conecté mucho más. Ahí se hizo más evidente la conexión para mí. Y ese rato capaz que uno no se da cuenta, ¿no es cierto, mía, Daniel? Casi ni se da cuenta. Porque, uy, esta cosa, otra cosa. Pero comienza a ver las conexiones y porque llega a la casa y resulta ser que conecta, no lo que hizo en la casa del Dabar, sino cómo Dios va moviéndose y conecta en la casa y ¡pac! Se conectan todas las cosas. ¿Mm? Sí, todo da sentido. ¿Conectó o no conectó? No escuché la pregunta. ¿No conectó o no conectan las cosas? O fue un bonito tiempo, algo aislado, sí, sí, pero preferible me voy a hacer mis cosas. No, van conectando, porque va iluminándose, porque Dios va dando sentido, porque es noveno mes y este fruto está súper, súper fuerte porque está moviendo. Mire cómo se está conectando las lluvias, mire cómo se está conectando el agua, mire cómo se está conectando el mover del espíritu, mire cómo se está conectando en su vida. Pero eso, por favor, eso no lo transforme en tropiezo, desechando la siembra o desechando la construcción, sino por el contrario, dándole énfasis a la siembra y dándole énfasis a la construcción, porque esto es una cuestión de rocas y nos toca poner roca arriba, roca abajo en el día 24 de este noveno mes. Lea, como decía, lea el libro de Ageo. Y como decía, los diamantes, los diamantes están durísimos, son durísimos, son durísimos, porque los diamantes no nos permiten desarrollar el fruto. Pero en cambio, la roca de nuestra salvación justamente hace eso, hace que siga dándose esos tropiezos, hasta que los tropezaderos y los tropezados, los perseguidos, sean ellos, pero nosotros en cambio seamos quienes. ¿Quiénes somos nosotros? los que conectamos. Los Los que estamos conectados. conectados Los, con la roca viva, con, con la roca angular.
Por eso, mire, ahí está el pasaje. Vamos, mire, esta es la característica. Primera característica. Por tanto, dice el Señor, así pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. ¿Cuál es la primera característica del fundamento? Una roca probada. Ya, entonces, ¿qué tengo que probar? Que soy un Que mi, tropiezo, que que mi caigo, roca, que que, soy una roca probada. o que soy un perseguido, que soy un afligido, y que aparte de eso, sigo tropezándome, y sigo tropezando en lo mismo. ¿Qué le parece? ¿Y en dónde se tropieza? Se tropieza con Dios. Así que el domingo, Dios mediante, para completar este, este fruto, el domingo damos la respuesta a esta pregunta, a pesar de que ya hemos dado, pero ¿alguna pregunta? Shabbat, entonces, Shabbat, tiempo de que camine la siembra, tiempo de que camine la Amén. semilla, tiempo de que la roca camine y tiempo de que esa roca sea el mes de lo probado. Y lo Amén. probado, y lo probado, o sea, ¿por qué? Porque rompimos ese diamante, no, sino ¿por qué? Porque Hicimos las conexiones. levantamos lo que se está conectando con la siembra, levantamos, se está conectando los cielos, se está conectando las lluvias, se está conectando la semilla, todo eso se está conectando, ¿en dónde? Todo eso se está conectando en mi verdadera piedra de memorial y no en mis piedras de pensamientos viejos que me Amén. hacen que me hacen gozarme momentáneamente. Cuando mi gozo, ¿cuál es mi gozo? Mi gozo es mi recompensa y mi recompensa mi gozo porque mi gozo y mi recompensa es un fruto completo cada mes. Porque pudimos Amén. atravesar las tinieblas para ver la luz. No sé, eso, por eso la voz de una mujer siempre necesito y por eso les hago preguntas porque a mí me edifica, porque atravesamos por en medio de esas rocas que producen tinieblas, aflicción y tropiezos. Porque esas rocas no saben en las tinieblas caminar con luz y en la luz siguen tropezando porque desprecian la verdadera luz. ¿Y por qué? Porque siguen sembrando y siguen esperando que les siembren lo mismo. Gracias, Erika. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien quiere cesar? ¿Alguien quiere completar? Bueno, yo bendigo, Padre Santo, a estas, a estas piedras vivas de la roca de nuestra salvación, porque hoy sus pensamientos, tus pensamientos son sus pensamientos, y así como tu siembra es nuestra siembra, así, Señor, el mover de tu espíritu es nuestro mover, porque así como tú trabajas, porque tú como tú estás completando este fruto, como tú has movido los cielos, incluso, Señor, para llover de noche y para que de noche sea, Señor, la claridad más grande, porque es el sol de justicia caminando, llevando, Señor, aguas, lluvias tempranas y tardías, y si tú vas es porque va la luz verdadera y el espíritu verdadero en medio de las tinieblas de la noche, porque ahí resplandece la sombra, Señor, del omnipotente que nos guarda, para que, Señor, cuando nos levantemos y está todo despejado, nosotros podamos decir en el nombre de Cristo Jesús, ahora nos toca caminar a nosotros, no por este sol que nos seca, sino en el nombre de Cristo Jesús, porque ese sol los llevamos con la luz, los llevamos con el espíritu y con la antorcha como hijos, para que ese sol siga siendo la parte que siempre ha hecho, que es, Señor, dar vida, porque lleva la luz verdadera, para que la siembra verdadera, Padre,
en el nombre de Cristo Jesús, siga siendo lo que es en la casa del Dabar, en los hijos de la casa del Dabar. Conexiones, Padre de los cielos, que nos abren los ojos para mirar la grandeza de tu misericordia, la misericordia de tu primogenitura y mirar en el nombre de Cristo Jesús cómo la luz sigue conectando hacia nuestra vida y sigue conectando hacia afuera y podamos decir, esa es nuestra fe, porque no caminamos por ojos, sino caminamos por espíritu, por 7 ojos, no por un ojo medio chueco, sino por 7 ojos que recorren siempre día a día, desde el Espíritu de Jehová, pasando por tu temor, por tu acercamiento, dando vida a nuestro fundamento, pero levantándonos, Señor, hacia tu entendimiento y, Señor, dando el conocimiento de lo santo, que, Señor, es nuestra columna en donde rebordece el árbol de la vida, que es tu deror, y que prevalece, Señor, a la sombra de tus alas, porque, Señor, es cetro y justicia, olivo y vid de gobierno y sacerdocio. En el nombre de Cristo y en unidad de espíritu, todos podemos decir Shabbat, este nuevo Shabbat. 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 Amén. Gracias, Shabbat. Marquito. Amén. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones. Amén, por Bendiciones a favor. todos. Shabbat a todos. Lean Malaquías 4 o 3 y bueno, nos vemos el domingo. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones.